¿Qué tal? Pues ya estamos aquí para entrar a un nuevo tema llamado medidas estadísticas. Dentro de estas medidas estadísticas que ustedes podemos ver aquí en este esquema, vamos a conocer cuáles vamos a trabajar. Vamos a trabajar lo que son las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y los límites estadísticos. Pero ¿cómo se manejan estas tres medidas que estamos presentando aquí? Bueno, se van a manejar en datos simples y agrupados en lo que son las medidas de tendencia central. En las medidas de dispersión también las vamos a manejar para datos simples y agrupados, y de esta medida llamada límites estadísticos las vamos a manejar dentro de lo que son los cuartiles, deciles y percentiles. Ahora, ¿qué son estas medidas de tendencia central? Bueno, pues las vamos a conocer como la media, mediana, moda y sesgo. ¿Y qué son las medidas de dispersión? Bueno, las vamos a conocer como rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Bueno, este es el esquema en el cual nosotros vamos a estudiar estas medidas estadísticas. Bien, entonces ya tenemos 1, 2 y 3 y nos vamos a enfocar para empezar en estas que tenemos aquí, en las medidas de tendencia central para datos simples y agrupados, y la primera que vamos a trabajar es la llamada media, que es lo que nos vamos a enfocar ahorita, simplemente a calcular la media para un conjunto de datos simples y agrupados. Bien, vamos a visualizar también nosotros un ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo vamos a calcular lo que es la media. Medidas de tendencia central para datos simples y agrupados. Hace referencia a aquellos datos que se posicionan al centro de esa distribución, es decir, hacia cuáles valores se acerca la mayor parte de la información recabada, y se divide en media, mediana, moda y sesgo. Vamos a empezar con la primera. Como ustedes pueden ver aquí, ya la tenemos. La media, ¿cómo podemos obtener? Para obtener la media hay que sumar todos los datos recolectados y dividirlos entre el número total de datos. Esto sería para un ejemplo de un conjunto simple, de datos simple. El ejemplo que nos dice, un alumno obtuvo las siguientes calificaciones finales: 6, 7, 8, 8, 5, 7, 6. Al leer la convocatoria para ser beneficiado de una beca estatal, se percata que el promedio que le piden es de 8.5. La pregunta es, ¿cumplirá con dicho requisito? Entonces, para saber si este alumno va a cumplir con dicho requisito, vamos a calcular la media a través de lo que nos están diciendo. ¿Qué nos están diciendo? Bueno, que debemos de sumar el número de datos y dividirlo entre el total de datos. Vean ustedes aquí el alumno preocupado porque no sabe si va a cumplir con el requisito. Entonces, para dar respuesta hay que determinar la media aritmética como se muestra. Bien, tenemos la fórmula que vamos a ocupar para determinar la media. Aquí la tenemos. Nos dice que la media es igual a la suma de los números de datos que tenemos entre el total de datos que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sumar, aquí está la suma de todos los datos agrupados. ¿Cuántos datos agrupados voy a tener yo? Bueno, aquí está en la fórmula. Esos son los datos que yo tengo: 6, 7, 8, 8, 5, 7 y 6. Estos son los datos que me están dando desde un inicio. Aquí miren, aquí los estoy sumando en la fórmula que yo tengo aquí, y los voy a dividir entre el número de datos, que en este caso serían 7 datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, para calcular la media, sumo los datos que yo ya tengo y los divido entre el número total de datos, como lo muestra aquí, número de datos. Entonces, al sumar los datos y dividirlos entre 7, a mí me está dando que la media encontrada es igual a 6.72. Vean ustedes lo fácil que es calcular la media
a través de esta fórmula cuando nos dan los datos en esta situación, en este ejercicio, cómo podemos calcular la media. Y al final se hace un análisis de esta interpretación o del resultado que obtuvimos. El análisis es el siguiente: el alumno no podrá recibir la beca ya que no alcanza el promedio solicitado de 8.5. Vean ustedes entonces cómo es que a través de este cálculo de la media podemos determinar la solución de un ejercicio cuando nos están solicitando, en este caso, para que el alumno cumpla con ese requisito. Obtuvimos la media y al obtenerla vimos que el alumno no cumple con el requisito para obtener la beca. Ahora vean ustedes, nos vamos a encontrar con diferentes ejercicios. Este es uno. Vamos a ver el siguiente para que ustedes vean cómo calcular. Dice aquí: el ejemplo siguiente de datos agrupados se utiliza para calcular el valor de la media y se retomará más adelante para determinar lo que es la mediana y la moda. Entonces vamos a basarnos en este ejercicio que está aquí, porque primero vamos a encontrar la media, luego la mediana y luego la moda. Ahora vean ustedes, en este ejercicio nos muestran una tablita de frecuencias. ¿Por qué? Porque ahora vamos a calcular la media a través de la tablita de frecuencias, ¿sí? Entonces yo necesito que de los datos que me están dando, llenar mi tablita de frecuencia y poder así calcular lo que es la media. Ya no lo vamos a hacer como lo presentamos aquí, ahora lo vamos a hacer a través de una tablita de frecuencias para determinar la media. ¿Qué me dice a mí el ejercicio? Bueno, les voy a mostrar rápido porque tenemos poco tiempo. Aquí yo necesito llenar esa tablita de frecuencia, pero yo necesito tener los intervalos, lo que es la marca de clase, lo que es la frecuencia absoluta, lo que es la frecuencia acumulada, y lo que yo voy a necesitar para calcular la media es esto. ¿Y esto qué es? Es la sumatoria de la multiplicación de la marca de clase o la frecuencia. Debo de multiplicar 5 por 16, me da 80, 15 por 19, 285, 25 por 29, 725 y así sucesivamente. Al final yo debo de sumar toda esta columna para obtener la suma, y esa suma total, vean ustedes aquí, me da 4035, la debo de dividir entre el número de datos que yo voy a obtener. Entonces aquí el número de datos es 129 y con eso yo obtengo la media mostrada aquí como se ve en el libro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, el producto esperado que ustedes van a entregar va a ser el siguiente. Dice: selecciona 10 compañeros y pregúntales el número de hermanos que tienen. Ok, entonces ya seleccioné a 10 compañeros y cada compañero me dijo el número de hermanos que tenía. El primer compañero me dijo que tenía 2, el segundo 2, el tercero 2, el cuarto 2, el quinto 3, perdón, el cuarto 3, después el sexto 4, séptimo 4, el octavo 4, el noveno quinto y el décimo 10. Entonces yo ya tengo ahí las calificaciones. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, ustedes van a calcular la media a través de tablita de frecuencias que les voy a mostrar a continuación. Bien, para obtener nosotros la tablita de frecuencias es importante que recuerden que debemos de tener, por ejemplo, para calcular los intervalos, aquí me dicen, aquí les pongo yo los intervalos, es necesario sacar el rango, la constante K y la amplitud, que eso ya lo vieron ustedes en temas anteriores. Para obtener la marca de clase debes sumar lo que es el límite inferior y límite superior. Entonces eso es importante que recuerden ustedes o retomen los temas anteriores. Para obtener la frecuencia absoluta, que vienen siendo las veces que se repite el mismo dato, para obtener la frecuencia acumulada se toma la primera frecuencia y se va sumando la siguiente. Aquí tomo la primera frecuencia, aquí para obtener la frecuencia acumulada tomo la primera y
le voy sumando la segunda y yo tengo la siguiente frecuencia acumulada, y así sucesivamente. Y por último, para obtener lo que voy a sumar, debo de multiplicar lo que es la marca de clase por la frecuencia, y aquí voy a obtener el resultado de esa multiplicación. Después voy a sumar toda esta columna y posteriormente la debo de dividir entre el número de datos que yo voy a obtener, que yo tengo. En este caso son 10 datos simplemente, y debo de obtener lo que es la media. Entonces vean ustedes, el ejercicio es diferente. Es un ejercicio simple, ¿sí? Pero cuando ya nos los dan de diferente forma a través de una tablita de frecuencia, como lo es aquí, entonces yo debo determinar lo que son los intervalos, ¿sí? Pero para encontrar los intervalos, yo debo de sacar lo que es el rango, lo que es la constante K y lo que es la amplitud. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a mí a lo que es obtener el límite inferior y el límite superior en esos intervalos. Y para obtener la marca de clase, si ya tengo los límites, entonces simplemente divido entre 2 y voy a obtener el resultado. Ese es un ejercicio que van a hacer ustedes, que viene ya de cierta forma planteado. Ya están las calificaciones aquí, simplemente que ustedes deben de llenar la tablita para poder encontrar la media en base a lo explicado anteriormente, para que ustedes determinen ya el resultado esperado en este ejercicio. Entonces, sí les vuelvo a comentar que deben retroceder un poquito en temas anteriores para saber encontrar lo que es el rango, lo que es la constante y lo que es la amplitud, y determinar el límite inferior y límite superior para que completen ustedes este cuadro y de cierta forma encuentren ustedes la media a través de la sumatoria, de la multiplicación de la marca de clase y la frecuencia, y después, cuando sumen toda esta columna, dividirla entre 2 y ya obtendrán la media. Entonces, sí es muy importante que ustedes recuerden temas anteriores. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, estamos al pendiente.